Los trillizos del multimillonario llevaban días sin comer hasta que la nueva niñera hizo algo increíble. Thomas Wilson apretaba el teléfono con tanta fuerza contra su oreja que sus dedos se pusieron blancos. Era la 18ª niñera en 2 semanas que acababa de rendirse. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa repitió las mismas palabras que había escuchado 17 veces antes. Señor Wilson, con todo respeto, pero no puedo continuar. Esas niñas simplemente rechazan todo lo que les ofrezco. Han pasado 4 días así. Me temo que puede pasar algo peor y que la culpa recaerá sobre mí. Thomas colgó sin responder. Le temblaban las manos mientras miraba el pasillo vacío de la mansión. Al fondo, en la habitación de las niñas, se oía un llanto débil y continuo. Emma, Olivia y Eva, sus 3 pequeñas, llevaban 4 días rechazando cualquier tipo de comida. Lo escupían todo. Lloraban cuando intentaban darles de comer y nadie entendía por qué. Los mejores médicos de la ciudad de Nueva York ya habían visitado la casa. Les hicieron análisis de sangre, les hicieron pruebas de alergias, examinaron todas las posibilidades físicas. Nada. Según todas las pruebas, las niñas estaban perfectamente sanas, pero cada día se volvían más débiles, más apáticas, y Thomas sentía que su mundo se desmoronaba. Subió lentamente las escaleras, sintiendo cada paso tan pesado como el plomo. Arriba se encontró con Margaret, la ama de llaves que llevaba 20 años trabajando en la casa, con los brazos cruzados y una expresión severa en el rostro. Otra más que se ha rendido, ¿verdad?, dijo con un tono que mezclaba acusación y resignación. Margaret, por favor, ahora no. Te advertí que contratar a estas chicas sin experiencia no funcionaría. Pero tú no escuchas a nadie. Thomas pasó junto a ella sin responder. No tenía energía para otra discusión. Entró en la habitación de las trillizas y sintió que se le encogía el corazón. Las 3 estaban en la cuna, envueltas en mantas de color rosa claro, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando lo vieron, ni siquiera reaccionaron. Se limitaron a mirarlo con esa mirada vacía que lo atormentaba todas las noches. «Papá está aquí, mis princesas», susurró, tratando de sonreír. «Todo irá bien, lo prometo». Pero era una promesa que no sabía cómo cumplir. Esa noche, sentado solo en la oficina, Thomas volvió a coger el teléfono. Llamó a la agencia de niñeras, la misma que le había enviado a las últimas 18 candidatas. La operadora suspiró al reconocer su voz. «Señor Wilson, lo siento mucho, pero estamos teniendo problemas para encontrar a alguien dispuesto a aceptar el trabajo. Los demás profesionales hablaron entre ellos sobre la situación y yo pagaré el triple», intervino Thomas. «El triple para cualquiera que acepte quedarse al menos una semana y una bonificación extra si consigue que las niñas coman». Hubo una pausa al otro lado del teléfono. «Déjeme comprobarlo. Quizás tengamos una candidata que podría estar interesada. Se acaba de registrar hoy. No tiene muchas referencias formales, pero no me importan las referencias. Envíela mañana por la mañana». Thomas colgó y se cubrió la cara con las manos. A través de la ventana vio las luces de Nueva York brillando en la noche. Su empresa valía miles de millones. Tenía poder, dinero, influencia. Pero nada de eso ayudaba a sus propias hijas. Por primera vez en años, Thomas Wilson se sintió completamente impotente. A la mañana siguiente, el timbre sonó exactamente a las 7 Sherlock. Thomas estaba en la planta baja, tras pasar otra noche sin dormir bien. Margaret fue a la puerta, refunfuñando por la hora tan temprana, y regresó con una mujer pelirroja que solo llevaba una vieja bolsa de tela. «Buenos días. Me llamo Rachel Miller», dijo la mujer, tendiéndole la mano. Thomas la observó durante un momento. Parecía tener unos 30 años. Llevaba ropa sencilla, una camisa azul claro y vaqueros. No tenía ese aire formal y rígido de las otras niñeras que habían pasado por la casa. Había algo genuino en su sonrisa que Thomas no acababa de identificar. «Señor Wilson», le estrechó la mano y notó que estaba helada. «¿Le ha explicado la agencia la situación? Nos han explicado que sus hijas llevan varios días sin comer y que varios profesionales ya han intentado ayudarles». 18 profesionales.
corrigió Thomas con un toque de amargura. Y todos se han rendido. No le voy a mentir. La situación es grave. Si no conseguimos resolverla pronto, las niñas tendrán que ser hospitalizadas para recibir alimentación intravenosa. Y yo, se detuvo sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. No quiero que lleguemos a eso, terminó en voz baja. ¿Puedo ver a las niñas? Richard la llevó al segundo piso. En la habitación de las trillizas, Margaret ya estaba intentando darle el biberón a Emma, la mayor de las tres por 8 minutos. La bebé apartó la cabeza y gimió, empujando el biberón con sus manitas. Mira, dijo Margaret frustrada, siempre es así. No aceptan nada. Rachel entró lentamente en la habitación y se arrodilló junto a la cuna. No intentó coger a las niñas, no forzó el contacto. Se limitó a quedarse allí, observando con atención. Olivia la miró y dejó de llorar por un momento. Ava, la más pequeña, gateó hasta la barandilla de la cuna y miró con curiosidad ese pelo rojo. Son preciosas, murmuró Rachel. ¿Cuántos meses tienen? 15 meses, respondió Richard. Estaban empezando a andar, o lo hacían, antes de debilitarse tanto. Rachel siguió observando. Se fijó en cómo reaccionaban las niñas a su entorno, cómo Ava miraba hacia la puerta cada vez que oía un ruido en el pasillo, cómo Olivia se aferraba a la manta cada vez que Margaret se acercaba, cómo Emma mantenía la mirada fija en una foto enmarcada en la pared en la que aparecía Richard solo en un evento de negocios. ¿Puedo quedarme sola con ellas durante 1 hora? Preguntó Rachel, sin dejar de mirar a las niñas. ¿Sola? Margaret alzó la voz. Por supuesto que no. No voy a dejar a una completa desconocida a solas con estas niñas. ¿Y si pasa algo? Margaret, la señorita lleva 20 años trabajando aquí, dijo Richard con cansancio. Pero ahora mismo tengo que intentar cualquier cosa. Si la chica cree que puede ayudar estando a solas con las niñas, la dejaremos intentarlo. La ama de llaves abrió la boca para protestar, pero la expresión del rostro de Richard la hizo retroceder. Con un bufido indignado salió de la habitación, asegurándose de dar un portazo. Gracias, dijo Rachel. Sé que debe de ser difícil confiar en alguien a quien acaba de conocer. ¿Difícil? Richard soltó una risa burlona. Señorita Miller, en este momento, confiaría en cualquiera que me diera esperanzas de que mis hijas estarán bien. 1 hora, eso es todo lo que le daré. Si no hay progresos, tendremos que recurrir a medidas más drásticas. Se marchó, cerrando la puerta con suavidad. En el pasillo, se encontró a Margaret esperando con los brazos cruzados. Esto es una locura, señor Wilson. Dejar a un extraño a solas con las niñas. Me quedaré aquí, junto a la puerta, respondió Richard, apoyándose contra la pared. Si oigo algún ruido extraño, entraré. Pero tenemos que probar algo diferente, Margaret. Algo que las otras niñeras no habían probado. Dentro, Rachel comenzó a moverse con cuidado por la habitación. No hizo ningún movimiento brusco. No intentó coger a las niñas en brazos. Simplemente se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y comenzó a cantar en voz baja. No era una nana común, era una vieja canción popular, de las que cantan las abuelas a sus nietos, con una melodía sencilla y una letra repetitiva. Olivia fue la primera en reaccionar. Dejó de lloriquear e inclinó su cabecita hacia un lado, como si intentara recordar algo. Emma soltó la manta que había estado agarrando con fuerza. Eva gateó hasta la barandilla de la cuna más cercana a Rachel y la observó con sus ojitos azules muy abiertos. Rachel siguió cantando. Después de unos minutos, se levantó lentamente y comenzó a explorar la habitación. Abrió el armario, rebuscó en los cajones de la cómoda. Miró debajo de la cama y allí, escondidos en el rincón más alejado, los encontró. 3 cuencos de metal plateado, cuencos para perros concretamente. Estaban limpios, pero era evidente que se habían utilizado. Rachel los cogió y los examinó, con una sonrisa triste en los labios. Querido oyente, si te está gustando la historia, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y, sobre todo, para suscribirte al canal. Nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, Rachel colocó los cuencos en el suelo de la habitación, justo en el centro, donde formaban un pequeño triángulo.
Luego se dirigió a la puerta y la abrió. Thomas casi se cae dentro. Estaba tan pegado a la puerta tratando de escuchar. «Necesito que me traigas algo de comida», dijo Rachel, con voz tranquila pero firme. «Nada demasiado elaborado. Arroz bien cocido, pollo desmenuzado, puré de patatas, comida sencilla, caliente y leche. Pero las niñas rechazan cualquier cosa, por favor. Confía en mí». Thomas miró a las trillizas. Estaban más tranquilas de lo que habían estado en días. Olivia incluso se apoyaba en la barandilla de la cuna tratando de ponerse de pie. Algo en esa escena le dio a Thomas una frágil esperanza, del tipo que temía alimentar. «Margaret», llamó, «prepara rápidamente lo que ha pedido la señorita». La ama de llaves bajó las escaleras, refunfuñando sobre los métodos poco convencionales y la falta de profesionalidad. Pero 15 minutos más tarde, regresó con una bandeja que contenía la comida solicitada. Rachel cogió la bandeja y volvió a cerrar la puerta, dejando a Thomas fuera con expresión de ansiedad. Dentro de la habitación, Rachel sacó a las niñas de la cuna una por una. No las sentó en las tronas acolchadas blancas que había en la esquina. En lugar de eso, las sentó en el suelo, alrededor de los cuencos de metal. Las tres la miraban con los ojos muy abiertos, sin entender nada. Rachel sirvió pequeñas porciones en cada cuenco: arroz, un poco de pollo, puré de patatas, todo mezclado con una consistencia fácil de comer con las manos. Luego se alejó y se sentó en la cama, limitándose a observar. No las obligó, no insistió, simplemente esperó. Durante largos minutos no pasó nada. Las niñas miraron los cuencos, luego a Rachel y luego entre ellas. Emma fue la primera en moverse. Gateó hasta el cuenco más cercano y tocó la comida con un dedo. Se llevó el dedo a la boca. Su carita se iluminó por un instante antes de volver a ponerse seria, pero cogió un poco más de comida, se la llevó a la boca, masticó y tragó. Olivia vio a su hermana comer y gateó hasta su propio cuenco. Ava la siguió poco después. En cuestión de minutos, las tres estaban comiendo. No mucho, solo unas cucharadas, pero estaban comiendo. Por primera vez en 4 días, las trillizas de Thomas Wilson aceptaban comida. Afuera, Thomas tenía la oreja pegada a la puerta. Cuando se dio cuenta de que los llantos habían cesado por completo, su corazón se aceleró. ¿Había pasado algo? Pero antes de que pudiera abrir la puerta, Rachel la abrió desde dentro. Su rostro estaba sereno. «Han comido», dijo simplemente. Thomas casi tropieza al entrar. Vio los cuencos en el suelo con restos de comida. Vio a las niñas sentadas alrededor, con las manitas sucias, pero con el rostro más animado que en días. Se arrodilló en el suelo y cogió a Emma en brazos, apretándola contra su pecho. mi niña ha comido». Tenía la voz entrecortada. «¿Cómo lo has conseguido?» Rachel se agachó a su lado y acarició la cabeza de Olivia. «No tienen ningún problema físico, señor Wilson. Tienen un problema emocional. Y ese tipo de problema no se resuelve con médicos o nutricionistas. Se resuelve con comprensión y paciencia». «¿Pero qué ha hecho usted? ¿Por qué comen del suelo y no de las tronas? No tiene sentido». Rachel respiró hondo antes de responder. «Para ellas tiene sentido. Y ahora mismo eso es lo que importa. Pero necesitaré tiempo para comprender completamente lo que está sucediendo. Y necesitaré su cooperación, su apoyo, porque el camino para resolver esto no será fácil ni rápido». Thomas miró a las tres niñas. Ava se había acercado y le acariciaba un mechón de pelo jugando con él. Olivia descansaba su cabecita sobre su hombro. Emma tenía los ojos cerrados, finalmente relajada después de días de tensión. «Estás contratada», dijo. «Todo el tiempo que sea necesario. El dinero no es un problema. Haz lo que tengas que hacer. Solo ayuda a mis hijas, por favor». Rachel asintió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos, como si supiera que lo que les esperaba sería mucho más complicado que conseguir que 3 bebés comieran. Como si sintiera que esa casa guardaba secretos que aún debían salir a la luz. Y tenía razón. En los días siguientes, Rachel estableció una rutina. 3 veces al día sacaba a las niñas de sus cunas y las colocaba en el suelo del dormitorio
alrededor de los cuencos metálicos, y 3 veces al día comían. No en grandes cantidades, pero lo suficiente para empezar a recuperar fuerzas. Thomas observaba todo con una mezcla de alivio y perplejidad. No lo entiendo, dijo la tercera mañana, mientras Rachel preparaba el desayuno de las niñas. ¿Por qué en el suelo? ¿Por qué los cuencos para perros? No tiene sentido. Rachel lo miró, sopesando sus palabras. Señor Wilson, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre la rutina de las niñas? Por supuesto, pregunte lo que quiera. ¿Quién solía alimentarlas antes de que empezaran a rechazar la comida? Thomas parpadeó, sorprendido por la pregunta. Bueno, las niñeras, por supuesto. Tuvimos una que se quedó 3 meses hasta el mes pasado. Era estupenda. Las niñas comían bien, dormían bien, pero tuvo que volver a Pensilvania por un problema familiar. Y antes de ella, otra niñera, otras niñeras. Siempre hemos tenido profesionales cualificados cuidando de las niñas. Yo trabajo mucho, así que necesito a alguien que esté con ellas. Y su madre. El silencio que siguió fue pesado. Thomas apartó la mirada. Su madre no ha formado parte de nuestras vidas desde hace casi 6 meses. Rachel esperó, sabiendo que había más que decir. Thomas se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que repetía cuando estaba preocupado. Jennifer, mi exmujer, decidió que quería seguir su carrera en el extranjero. Recibió una oferta de trabajo en Londres, una oferta muy buena, y la aceptó sin pensárselo 2 veces por las hijas que dejaba atrás. No se mantiene en contacto. Al principio llamaba todas las semanas, pero luego las llamadas se hicieron menos frecuentes. La diferencia horaria era complicada. Estaba ocupada. Siempre había una excusa. Han pasado 2 meses desde que habló con las niñas. Rachel procesó esta información en silencio. Empezaba a tener sentido. ¿Las niñas notan su ausencia? Son bebés. Apenas pueden hablar. Dudo que entiendan mucho sobre la ausencia o la presencia. Con el debido respeto, señor Wilson, pero se equivoca. Los niños, incluso los bebés, son mucho más perceptivos de lo que imaginamos. Sienten, recuerdan y reaccionan a los cambios que se producen a su alrededor. Thomas estaba a punto de protestar, pero Rachel continuó. Puedo ver las fotos de la casa, las fotos familiares. Él la llevó al salón. Las paredes estaban decoradas con elegantes cuadros, paisajes y arte abstracto. Las fotos enmarcadas en las estanterías mostraban a Thomas en eventos de negocios. Thomas con las niñas, Thomas solo. Pero en ninguna foto aparecía Jennifer. ¿Dónde están las fotos de su madre?, preguntó Rachel en voz baja. Las quité. Después de que ella se fuera, pensé que era mejor eliminar los recuerdos. ¿Todas? ¿Todas? Rachel cerró los ojos por un momento, comprendiendo. Señor Wilson, necesito que entienda algo. Las niñas no rechazan la comida por capricho o por un problema médico. Están expresando un dolor que no saben cómo comunicar de otra manera. La ausencia de su madre, la eliminación de todas sus fotos, la sucesión de diferentes niñeras. Para ellas, el mundo está cambiando de formas que no pueden entender. Y lo único que pueden controlar es si comen o no. Pero eso no explica los cuencos en el suelo, argumentó Thomas, frustrado. En realidad, sí lo explica. ¿Puedo comprobar algo? Subió a la habitación de las niñas con Thomas siguiéndola. Rachel abrió el armario y buscó hasta que encontró lo que buscaba. Un viejo álbum de fotos escondido en el fondo del estante más alto. Lo abrió y lo hojeó hasta encontrar fotos de Jennifer con las bebés cuando eran recién nacidas. En una foto, Jennifer estaba sentada en el suelo del salón con las 3 niñas a su alrededor. Delante de cada bebé había un cuenco pequeño y colorido, y Jennifer sonreía, enseñándoles a comer solas, a pesar de que eran muy pequeñas. ¿Tu exmujer solía dar de comer a las niñas en el suelo?, preguntó Thomas mientras miraba la foto, y su expresión cambió. Sí, respondió ella. Había leído en alguna parte que era mejor dejar que los bebés exploraran la comida más libremente, sin la presión de las tronas y las cucharas. A mí me parecía extraño, poco higiénico, pero Jennifer insistía en que era bueno para el desarrollo motor de las niñas, y los cuencos de metal eran de los perros que teníamos antes. Jennifer los lavaba muy bien
y los usaba porque decía que eran más seguros. No se rompían, no tenían bordes afilados, ni siquiera lo recordaba. Había pasado tanto tiempo. Rachel cerró el álbum y miró a Thomas con compasión. Las niñas lo recuerdan. Inconscientemente asocian esa forma de comer con la presencia de su madre, con el amor de su madre. Cuando contrataste niñeras que les daban de comer de otra manera, en tronas, con biberones y cucharas, ellas sentían que era una cosa más que estaba cambiando, una cosa más que estaban perdiendo. Thomas se sentó en el borde de la cama procesando todo eso. Se sentía como un idiota. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego ante el dolor de su propia hija? Solo quería olvidar, susurró. Olvidar que Jennifer nos abandonó. Olvidar el dolor. Pero en el proceso terminé borrándola también de la vida de las niñas. Y ellas sufrieron por ello. No es demasiado tarde para cambiar, dijo Rachel, pero te costará trabajo. Paciencia y honestidad contigo mismo y con tus hijas. Thomas la miró y por primera vez desde que Rachel había llegado, la vio de verdad. No solo como una niñera que había resuelto un problema, sino como una mujer que entendía el dolor, la pérdida y cómo seguir adelante a pesar de las heridas. ¿Quién eres, Rachel Miller?, le preguntó en voz baja. ¿Cómo sabes tanto sobre estas cosas? Ella apartó la mirada. Eso ahora no importa. Lo que importa son las niñas. Pero la forma en que lo dijo, la tristeza que pasó brevemente por sus ojos, hizo que Thomas se diera cuenta de que había una historia detrás. Una historia que Rachel llevaba consigo, igual que él llevaba la suya, y que de alguna manera le hizo confiar aún más en ella. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Thomas invitó a Rachel a tomar un café en la cocina. La mansión estaba en silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj del pasillo rompía el silencio. Margaret ya se había ido a dormir, no sin antes lanzar miradas de desaprobación a Rachel. No le caigo bien, comentó Rachel, aceptando la taza de café que Thomas le ofrecía. A Margaret no le gustan los cambios. Lleva trabajando aquí desde antes de que me casara con Jennifer. Vio nacer a las niñas. Cree que sabe lo que es mejor para esta casa. ¿Y qué cree que es lo mejor? Thomas suspiró. Que siga adelante con mi vida, que olvide a Jennifer, que las niñas crezcan sin su presencia. A Margaret nunca le gustó mi exmujer. Pensaba que era demasiado moderna, demasiado independiente. No era el tipo de esposa y madre que Margaret esperaba. Rachel dio un sorbo de café, pensativa. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Quiero que mis hijas sean felices. Y si eso significa traerles recuerdos de Jennifer, entonces eso es lo que haré. No importa cuánto duela. Dolerá, dijo Rachel con sinceridad. Tocar heridas que intentaste enterrar, pero es necesario para las niñas y tal vez también para ti. Thomas la observó por un momento. ¿Por qué tengo la sensación de que hablas por experiencia? Rachel volvió a colocar la taza en el platillo, con las manos ligeramente temblorosas. Porque lo hago, pero esto no se trata de mí. Se trata de tus hijas y de hacer lo que es mejor para ellas, aunque sea difícil. Thomas respetó los límites que ella establecía, pero había algo en aquella mujer que le intrigaba. Había en ella una profundidad que iba más allá de la profesionalidad de una niñera. Una comprensión del dolor que solo podía provenir de haberlo vivido intensamente. En los días siguientes, Rachel comenzó a implementar cambios graduales. Además de mantener la rutina de alimentarlas en el suelo, comenzó a reintroducir elementos que conectaban a las niñas con el recuerdo de su madre. Trajo algunas fotos que encontró guardadas. No demasiadas para no abrumar a Thomas, pero suficientes para que las niñas vieran ese rostro que sus jóvenes mentes aún recordaban, aunque fuera vagamente. También comenzó a cantar las canciones de cuna que Jennifer solía cantar. Thomas encontró una lista de ellas en un viejo cuaderno de su exesposa que guardaba en un cajón. Rachel las memorizó todas y las cantaba mientras alimentaba a las niñas, las bañaba y las mecía para que se durmieran. Y las trillizas respondieron. Día a día se volvían más animadas. Empezaron a gatear más, a explorar la habitación, a intentar ponerse de pie, agarrándose a los muebles. Sus ojitos, que habían estado apagados por el cansancio y el hambre,
comenzaron a brillar de nuevo con curiosidad y vida. Pero no todo era paz. Margaret observaba todo con creciente desaprobación. Y cuando Thomas salía para sus reuniones de negocios, no perdía la oportunidad de expresar su opinión. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, le dijo a Rachel una mañana. Estás trayendo a esa mujer de vuelta a esta casa. Esa mujer que abandonó a estas niñas y dejó al señor Wilson con el corazón roto. Estoy ayudando a las niñas a conectar con una parte importante de sus vidas, respondió Rachel con calma. Su madre las abandonó. No merece ser recordada. Eso no lo decidimos ni tú ni yo, señorita Margaret. Y desde luego, no nos corresponde a nosotras borrar su existencia de la vida de las niñas. Tienen derecho a conocer a su madre, aunque esté lejos. Margaret se acercó, bajando la voz hasta adoptar un tono amenazador. Tú no conoces a esta familia. No sabes por lo que pasó el señor Wilson. Yo estaba aquí cuando Jennifer se marchó. Le vi llorar, le vi derrumbarse. Y ahora que por fin estaba empezando a seguir adelante, apareces y vuelves a abrir todas las heridas. Las heridas nunca se cerraron, señorita Margaret. Solo se cubrieron, y las heridas que no se tratan adecuadamente se infectan. A la larga, terminan causando más dolor. La ama de llaves estaba a punto de responder, pero en ese momento, Ava comenzó a llorar en la habitación. Rachel subió rápidamente las escaleras, dejando a Margaret sola en la cocina, con los puños apretados por la frustración. Lo que Rachel no sabía era que Margaret estaba más preocupada por su propia posición en la casa que por el bienestar de Thomas. Durante años había sido la figura femenina central en esa mansión. Después de que Jennifer se marchara, Margaret asumió aún más responsabilidades, más control. Le gustaba ese poder, le gustaba ser indispensable. Y ahora esta nueva niñera lo estaba cambiando todo. Estaba haciendo que las niñas dependieran de ella. Se estaba ganando la confianza de Thomas. Margaret veía amenazado su reino y no iba a permitirlo sin luchar. Así que empezó a sabotearla, sutilmente, de formas difíciles de detectar. Escondía los cuencos de metal que Rachel utilizaba, obligándola a perder tiempo buscándolos. Cambiaba los horarios de las comidas de las niñas cuando Rachel no miraba, alterando la rutina cuidadosamente establecida. Siempre que podía, hablaba mal de los métodos de Rachel a Thomas, sembrando la semilla de la duda. ¿Te has fijado en cómo se aferran las niñas a ella?, le dijo Margaret a Thomas una noche. Eso no es sano. Apenas la conocen y ya no pueden prescindir de ella. ¿Qué pasará si decide marcharse como todas las demás? Thomas estaba en su escritorio revisando documentos. Levantó la vista con aire cansado. Margaret, las niñas están comiendo, están ganando peso, son felices. ¿No es eso lo que importa? Importa, sí, pero también importa que tengan estabilidad y una niñera que no deja de recordarles a la madre que las abandonó. A mí no me parece estable. Jennifer no las abandonó, respondió Thomas, sorprendido por sus propias palabras. Era la primera vez que defendía a su exmujer desde que se marchó. Ella tomó una decisión, quizá equivocada, pero no fue un abandono. Margaret se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Como usted quiera, señor Wilson. Solo intento proteger a esta familia, como siempre he hecho. Salió de la oficina, pero su mente ya estaba elaborando otros planes. Si no podía convencer a Thomas con palabras, tendría que ser más creativa. Estimado oyente, si te está gustando la historia, por favor, dedica un momento a darle a me gusta al video y sobre todo a suscribirte al canal. Nos ayuda mucho, ya que acabamos de empezar. Continuando, a la semana siguiente, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Thomas recibió una llamada a media tarde. Era su abogado, Richard Anderson, con quien llevaba trabajando 15 años. Su voz sonaba tensa. Thomas, necesito hablar contigo en persona. Es urgente. Dímelo ahora, Richard. Estoy en medio de una reunión. No puedo hablar por teléfono. Es sobre Jennifer. Thomas sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué pasa con Jennifer? Va a volver a Estados Unidos y va a solicitar la custodia de las niñas. El mundo de Thomas se derrumbó en ese momento. Despidió a todos los asistentes a la reunión, se encerró en su despacho y esperó a que llegara Richard.
Cuando el abogado finalmente apareció, con una carpeta llena de documentos, su expresión lo decía todo. Ha presentado una solicitud de custodia compartida, explicó Richard, extendiendo los papeles sobre la mesa. Afirma que ha vuelto al país de forma permanente, que es capaz de cuidar de las niñas y que quiere participar activamente en sus vidas. ¡Qué descaro!, exclamó Thomas, levantándose de la silla. Se pasa 6 meses sin dar señales de vida y ahora quiere volver como si nada hubiera pasado. El juez tendrá en cuenta el interés superior de las niñas, Thomas, y una madre que está presente, aunque haya estado ausente durante un tiempo, sigue teniendo derechos. Pero las abandonó. Legalmente estaba trabajando en el extranjero. No se considera abandono, y el hecho de que tengas fotos de ella en la casa podría incluso jugar a su favor. Demuestra que no estás tratando de borrar la presencia materna de la vida de las niñas. Thomas se rió con humildad. Las fotos solo volvieron porque la niñera insistió. Yo las había quitado todas. Richard suspiró. Mira, la situación no es buena, pero tampoco es desesperada. Tendremos que demostrar que las niñas están bien cuidadas aquí, que tienen estabilidad, que tú eres un padre presente y capaz y sobre todo, que están sanas y felices. Hace 2 semanas estuvieron a punto de ser hospitalizadas porque no comían, le recordó Thomas con voz amarga. Pero ahora están bien, y eso es lo que importa. Pero Thomas, hay algo más. Jennifer mencionó que había oído a través de terceros que las niñas habían tenido recientemente un problema de salud y que en cuestión de días habían pasado por la casa 18 niñeras diferentes. Ella está utilizando eso como argumento para decir que no les estás proporcionando un entorno estable. ¿Cómo se enteró de eso? Thomas se levantó furioso. ¿Quién se lo dijo? No lo sé, pero alguien le está informando de lo que ocurre en esta casa. Thomas pensó inmediatamente en Margaret. La ama de llaves tenía contacto con varias personas, incluidas algunas de las niñeras que habían pasado por la casa. ¿Podría traicionar así a la familia? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Thomas, tratando de mantener la calma. En primer lugar, mantén todo estable. La niñera que está trabajando, quédate con ella. No cambies nada en la rutina de las niñas. Segundo, documenta todo. Fotos de las niñas comiendo, jugando, felices, informes médicos que demuestren que están ganando peso y desarrollándose bien. Tercero, prepárate para una batalla legal, porque Jennifer tiene buenos abogados y no se rendirá fácilmente. Después de que Richard se marchara, Thomas se sentó en la oficina durante horas mirando al vacío. La idea de perder a sus hijas le aterrorizaba. Pero más que eso, la idea de verlas disputadas como piezas en un juego legal le ponía enfermo. Tenía que decirle a Rachel que merecía saber que la situación se había complicado. Subió a la habitación de las niñas y la encontró cantando en voz baja mientras Emma intentaba ponerse de pie, apoyándose en sus piernas. Olivia y Eva gateaban por el suelo, explorando los juguetes. Rachel, necesito hablar contigo, dijo Thomas desde la puerta. Ella supo inmediatamente por su expresión que algo iba mal. Metió a las niñas en el parque con juguetes seguros y salió de la habitación, cerrando la puerta. ¿Qué ha pasado? Thomas le contó todo sobre el regreso de Jennifer, sobre la solicitud de custodia, sobre la posibilidad de perder a sus hijas. Rachel escuchó en silencio y cuando él terminó, le puso una mano en el brazo. Las niñas no se van a ir a ninguna parte. Eres un buen padre. Cualquiera puede verlo. Pero casi las pierdo, Rachel, si no hubieras llegado cuando lo hiciste. Pero lo hice, y ellas están bien, y lo demostraremos juntos. Había una determinación en su voz que le dio fuerzas a Thomas. Pero también había algo más, una conexión que se estaba formando entre ellos, a pesar de las circunstancias, o quizás precisamente por ellas. ¿Por qué te preocupas tanto?, preguntó Thomas en voz baja. Apenas me conoces, apenas conoces a las niñas. ¿Por qué estás tan dispuesta a luchar por nosotros? Rachel permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz se quebró, porque sé lo que es perder y no quiero ver a nadie más pasar por eso si puedo evitarlo. Antes de que Thomas pudiera preguntar más, Eva empezó a llorar en la habitación. Rachel regresó rápidamente, dejando a Thomas con más preguntas que respuestas. Pero de una cosa estaba seguro.
Rachel Miller era más que una niñera. Era alguien con una historia profunda, alguien que cargaba con su propio dolor y de alguna manera eso la convertía en la persona perfecta para estar allí en ese momento. En los días siguientes, la tensión en la casa aumentó. Thomas comenzó a documentar todo, tal y como le había aconsejado Richard. Tomó fotos de las niñas comiendo, jugando, sonriendo. Le pidió a Rachel que anotara cada hito en su desarrollo. Incluso llevó a las trillizas a ver a un pediatra de renombre solo para obtener un informe médico oficial que certificara que estaban sanas. Pero mientras Thomas se preparaba para la batalla legal, Margaret intensificó su sabotaje. Comenzó a cuestionar cada decisión que Rachel tomaba delante de Thomas, socavando su autoridad. Inventaba problemas que no existían, siempre encontrando la manera de hacer parecer que Rachel no estaba haciendo un buen trabajo. Las niñas se despertaron 3 veces la noche, dijo Margaret una mañana durante el desayuno. Eso no es normal. Quizás los métodos de la señora no son tan eficaces como parecen. Se despertaron porque tenían calor, respondió Rachel con calma. El aire acondicionado de la habitación se estropeó y se quedó cargada. Ya he llamado a un técnico. Qué conveniente. Siempre hay una excusa. Thomas observó a las dos mujeres y se sintió como un juez en un tribunal, pero confiaba en Rachel. Más que eso, veía los resultados. Las niñas estaban visiblemente mejor, más activas, más felices, más comprometidas. Margaret, ya basta, dijo con firmeza. Rachel está haciendo un trabajo excelente y no voy a tolerar más estas insinuaciones. La ama de llaves se sonrojó. Era la primera vez en 20 años que Thomas le hablaba en ese tono. Se levantó de la mesa y se marchó sin decir nada, pero sus ojos prometían que aquello no había terminado. Esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta, Rachel estaba en la sala de estar cuando sonó el teléfono fijo. Ella contestó, ya que Thomas estaba en una videoconferencia en su oficina y Margaret había salido a ocuparse de unos asuntos en la ciudad. Residencia Wilson, dijo. ¿Quién habla? La voz al otro lado era femenina, suave, pero con un toque de autoridad. Rachel Miller, la niñera de las niñas. ¿En qué puedo ayudarla? Hubo una pausa. Niñera, ¿cuántas niñeras ha contratado mi exmarido? He perdido la cuenta. Rachel sintió un nudo en el estómago. Solo puede ser Jennifer. Señora Wilson, no me llame así. Me llamo Jennifer Parker. Dejé de usar su apellido cuando nos divorciamos. Déjeme hablar con Thomas. Está en una reunión. ¿Quiere que le pida que le devuelva la llamada? No será necesario. Mañana a las 3 de la tarde iré a ver a mis hijas y espero que esta vez esté disponible, porque si no es así, mi abogado se enterará. La llamada terminó antes de que Rachel pudiera responder. Se quedó allí sosteniendo el teléfono, sabiendo que tenía que decírselo a Thomas, pero también sabiendo que la noticia lo devastaría. Cuando Thomas finalmente salió de la reunión, Rachel lo estaba esperando en la sala de estar. Le contó sobre la llamada, sobre la visita programada para el día siguiente, y vio cómo se le iba todo el color de la cara. Va a venir aquí, a esta casa, repitió él como si no pudiera creerlo. Después de 6 meses, decide aparecer. Tiene derecho a ver a sus hijas, dijo Rachel, aunque sabía que eso no era lo que Thomas quería oír. Claro, perdió todo derecho cuando se marchó, cuando eligió su carrera por encima de su familia. Thomas, sé que estás enfadado, pero las niñas necesitan ver a su madre, y tú, te guste o no, tendrás que encontrar la manera de lidiar con esto. Él la miró, y Rachel vio tanto dolor en sus ojos que se le encogió el corazón. ¿Cómo voy a hacer esto, Rachel? ¿Cómo voy a mirar a la mujer que destruyó mi vida y fingir que todo está bien? ¿Cómo voy a dejar que se acerque a mis hijas, sabiendo que podría irse de nuevo, y romperles el corazón como me lo rompió a mí? Rachel se acercó y sin pensarlo demasiado, le tomó la mano. Lo haces porque es lo correcto, no por ella, sino por las niñas. Necesitan conocer a su madre y merecen la oportunidad de tener a ambos padres en sus vidas, aunque sea diferente al ideal. Thomas le apretó la mano, agradecido por el apoyo. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Una conexión que iba más allá de lo profesional,
un entendimiento mutuo del dolor y la lucha. No se dieron cuenta, pero Margaret los observaba desde el pasillo, y la ira en su rostro era palpable. La noche fue tensa. Thomas apenas durmió. No dejaba de imaginar cómo sería volver a ver a Jennifer, qué le diría, cómo reaccionaría. Una parte de él quería gritarle, decirle todo lo que había reprimido durante meses, pero otra parte, la parte que Rachel había tocado, sabía que tenía que ser maduro por sus hijas. A la mañana siguiente, Rachel preparó a las niñas con especial cuidado. Las bañó, les peinó el pelo rubio y les puso los vestidos rosa claro que Thomas había comprado hacía semanas, pero que aún no habían estrenado. Parecían tres muñecas, hermosas e inocentes. Hoy vais a conocer a alguien muy especial, dijo Rachel, mientras le ajustaba la cinta del pelo a Olivia. Alguien que os quiere mucho. Emma la miró con sus curiosos ojos azules. Mamá. Rachel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Era la primera vez que oía a una de las niñas decir esa palabra, y era tan injusto que apenas conocieran a la persona a la que esa palabra representaba. Sí, pequeña, tu mamá. A las 3 en punto, sonó el timbre. Thomas abrió la puerta él mismo, y allí estaba ella, Jennifer Parker. Llevaba el pelo oscuro más corto. Estaba más delgada y tenía ojeras que el maquillaje no conseguía ocultar del todo. Pero seguía siendo hermosa. Seguía siendo la mujer de la que Thomas se había enamorado años atrás. Thomas, dijo en voz baja. Jennifer. Se miraron fijamente durante un momento que pareció eterno. Había tantas cosas sin decir flotando en el aire entre ellos. Entonces Jennifer apartó la mirada. ¿Puedo ver a las niñas? Están en la sala con la niñera. Jennifer entró y, por primera vez en meses, pisó la casa que una vez había sido suya. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo era completamente diferente. Era como visitar una vida que ya no era la suya. Cuando llegó a la sala y vio a las tres pequeñas, su rostro se transformó. Dios mío, han crecido tanto. Rachel estaba sentada en el sofá con las tres niñas a su alrededor. Cuando vieron a la mujer desconocida, Olivia y Eva se escondieron detrás de Rachel, pero Emma se quedó mirándola como si intentara recordar algo importante. Hola, mis tesoros, dijo Jennifer, arrodillándose en el suelo. ¿Os acordáis de vuestra mamá? Pero las niñas no se acercaron. Se quedaron allí, aferradas a Rachel, mirando a aquella desconocida con miedo y confusión. Jennifer sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No me reconocen, susurró. Mis propias hijas no me reconocen. Thomas, que estaba en la puerta, sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Una parte de él quería que Jennifer sintiera el dolor de ser rechazada por sus hijas, pero otra parte, la parte que era padre, entendía que esto también era una tragedia para las niñas. Rachel se levantó con delicadeza y se acercó a Jennifer. Necesitan tiempo. Han pasado muchos meses, pero lo recordarán. Solo necesitas paciencia. Jennifer miró a aquella joven pelirroja que parecía haberse ganado la confianza de su hija en tan poco tiempo. Sintió una punzada de celos, pero también gratitud. Gracias por cuidar de ellas, dijo Jennifer. Parece que has hecho un buen trabajo. Solo hice lo que haría cualquiera que quiera a estas niñas. Las dos mujeres se miraron y en ese momento establecieron un respeto mutuo. No eran enemigas, eran dos personas que, cada una a su manera, querían lo mejor para las trillizas. La visita duró 2 horas. Jennifer intentó interactuar con las niñas, pero éstas se mantuvieron recelosas. Rachel les sugirió que les cantara y cuando Jennifer entonó una nana que solía cantarles cuando eran recién nacidas, algo cambió. Olivia se acercó tímidamente, luego Ava y finalmente Emma. Cuando terminó la visita y Jennifer se marchó, Thomas estaba emocionalmente agotado. Se sentó en el sofá y Rachel le trajo un vaso de agua. Esto se hará más fácil con el tiempo, le dijo ella. O se hará más difícil. Jennifer querrá más visitas. Querrá pasar más tiempo con ellas y al final querrá llevárselas a su casa y yo no sé si podré soportarlo. Rachel se sentó a su lado. Lo harás porque eres más fuerte de lo que crees y porque quieres a tus hijas más que a tu dolor. Thomas miró a aquella mujer que había entrado en su vida hacía solo unas semanas.
pero que ya se había convertido en alguien muy importante. Y le hizo la pregunta que había estado posponiendo. Rachel, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo tan sabia sobre el dolor y la pérdida? Ella apartó la mirada, luchando consigo misma. Finalmente, decidió que él merecía saber al menos parte de la verdad. Tenía una hija, dijo en voz baja. Lily, ahora tendría 6 años. Tendría. La perdí cuando tenía 2 años. Fue un accidente. Un estúpido accidente que no debería haber ocurrido. Y desde entonces, he estado tratando de encontrar un propósito, una razón para seguir adelante. Y cuidar de los niños, ayudar a las familias, me da un poco de ese propósito. Thomas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De repente, todo cobró sentido. La profunda comprensión de Rachel, su infinita paciencia, su compromiso con las niñas. No solo estaba haciendo su trabajo, estaba curando sus propias heridas a través de ellas. Rachel, lo siento mucho. No lo sabía. Nadie lo sabe. Y prefiero que sea así. No quiero que la gente me vea como la mujer que perdió a su hija. Quiero que me vean como alguien que puede marcar la diferencia. Y tus niñas me dieron esa oportunidad. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, cada uno procesando las revelaciones del otro. Entonces Eva apareció gateando desde la puerta, buscando a Rachel. Y cuando la vio en el sofá, su carita se iluminó. Rachel la cogió en brazos y Eva se acurrucó contra ella, contenta. Te quiere, dijo Thomas con una sonrisa triste. Y yo la quiero a ella. Las quiero a las tres más de lo que sería profesionalmente apropiado, probablemente. Pero no puedo evitarlo. No lo hagas. Ellas necesitan ese amor. Necesito saber que alguien las ama así, incondicionalmente. Margaret eligió ese momento para aparecer en la puerta. Acababa de regresar de sus compras y llevaba bolsas. Cuando vio a Thomas y Rachel tan cerca en el sofá con Eva en su regazo, su expresión se agrió. Veo que la visita de la señora Parker ha terminado, dijo con tono severo. Sí, así es. Ha sido difícil, pero necesario. Me lo imagino. Al fin y al cabo, una madre que abandona a sus hijos no merece una cálida bienvenida. Margaret, ya te he pedido que dejes de hacer esos comentarios, dijo Thomas, empezando a perder la paciencia. Lo siento, señor Wilson. Es solo que me preocupa a esta familia y veo cosas que me inquietan. ¿Qué cosas? Margaret miró significativamente a Rachel, que seguía sosteniendo a Eva. Cosas que quizá no sea apropiado discutir delante del personal. Rachel entendió la insinuación. Se levantó, ajustando a Eva en su cadera. Llevaré a las niñas a su habitación. Es la hora de la siesta. Después de que ella se marchara, Thomas se volvió hacia Margaret con expresión severa. ¿Qué quieres decir con ese comentario? Sir Wilson, ¿no le parece extraño que todo haya salido tan perfecto desde que llegó esta chica? ¿Que las niñas hayan mejorado tan rápido? ¿Que ella siempre sepa exactamente qué hacer y qué decir? Es buena en lo que hace. No es extraño. Es suerte. ¿O es lo ha planeado? ¿Ha pensado que tal vez esté manipulando la situación, ganándose su confianza en las niñas con algún propósito? Thomas se levantó furioso. ¿Propósito? ¿Qué propósito sería ese, Margaret? Es una niñera. Está haciendo exactamente lo que le pago para que haga. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, está haciendo mucho más que eso. Se está involucrando demasiado. Se está volviendo demasiado importante. Y cuando eso suceda, tendrá poder sobre ti, sobre las niñas, sobre esta familia. ¡Basta!, estalló Thomas. No quiero oír nada más. Rachel es lo mejor que le ha pasado a esta casa en meses. Y si no eres capaz de verlo, quizás sea hora de que reconsideres tu posición aquí. Margaret palideció. En 20 años, Thomas nunca había amenazado su trabajo. Nunca había cuestionado su lealtad. Pero ahora, por culpa de una niñera, apenas se daba cuenta de que estaba haciendo precisamente eso. Como desee, señor Wilson, dijo con voz gélida. Pero no diga que no le advertí cuando todo se venga abajo. Salió de la habitación, dejando a Thomas solo con sus turbulentos pensamientos. Una parte de él se preguntaba si Margaret tenía razón, si estaba confiando demasiado en Rachel, demasiado rápido. Pero cuando miraba a las niñas,
Veía el innegable progreso que ella había aportado, y eso era lo que importaba, o al menos eso era lo que quería creer. Estimado oyente, si te está gustando la historia, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando con los días siguientes, la situación en la casa se volvió cada vez más tensa. Jennifer comenzó a hacer visitas regulares 2 veces por semana, siempre a horas fijas. Las niñas se fueron acostumbrando poco a poco a ella, reconociéndola como alguien familiar, aunque todavía no eran tan cercanas como lo eran con Rachel. Cada visita era un ejercicio de diplomacia forzada. Thomas y Jennifer apenas podían intercambiar palabras corteses. Margaret lo observaba todo con ojos críticos, siempre encontrando algo de lo que quejarse después de que Jennifer se marchara. Y Rachel intentaba mantener la paz, actuando como mediadora no oficial entre todos. Fue durante la quinta visita de Jennifer cuando todo empezó a desmoronarse. Estaban en la sala de estar con las niñas jugando en la alfombra cuando Jennifer dejó escapar algo que lo cambiaría todo. Mi abogado dice que el caso va bien, comentó con demasiada naturalidad. Las visitas regulares demuestran mi compromiso y el hecho de que las niñas estén respondiendo bien a mí es un punto positivo. Thomas se quedó paralizado. ¿Tu abogado? ¿Sigues adelante con el caso de la custodia? Jennifer lo miró confundida. Por supuesto que sí. ¿Creías que me había rendido? Thomas, son mis hijas. Tengo derecho a criarlas. Renunciaste a ese derecho cuando te fuiste a Londres. No renuncié a nada. Solo necesitaba tomarme un descanso. ¿Llamas descanso a abandonar a tus hijas? Las niñas empezaron a llorar al oír las voces elevadas. Rachel las cogió rápidamente y las llevó a otra habitación, dejando a los padres para que resolvieran sus problemas. Pero podía oír cómo la discusión se intensificaba incluso desde la habitación contigua. Volví, Thomas. Me di cuenta de mi error y volví. ¿No es eso lo que importa? No, Jennifer. Lo que importa es que no estabas aquí cuando te necesitaban, cuando lloraban por la noche, cuando se ponían enfermas, cuando se negaban a comer durante días. Y pensé que las iba a perder. No estuviste aquí para nada de eso porque nunca me lo dijiste. No sabía que las niñas tenían problemas. No lo sabías porque nunca preguntaste. Nunca llamaste. No te importaba lo suficiente como para mantenerte en contacto. Se produjo un silencio sepulcral. Entonces, la voz de Jennifer se volvió más baja y se le quebró. Tienes razón. He fallado. He fallado como madre. He fallado como esposa. Pero ahora estoy intentando arreglarlo. ¿Por qué no me das una oportunidad? Porque tengo miedo, admitió Thomas, y su voz se quebró. Tengo miedo de que vuelvas a entrar en sus vidas, de que se encariñen contigo, y luego decidas que prefieres tu carrera y te vayas, y ellas vuelvan a sufrir. Y no puedo permitir que eso suceda. Rachel, que estaba al otro lado de la pared, abrazó a las 3 niñas. Las lágrimas le corrían por la cara. Entendía el dolor de Thomas. Entendía el miedo de Jennifer. Y sobre todo, entendía la confusión y el sufrimiento de las 3 pequeñas, por las que se peleaban como si fueran un territorio. Cuando la discusión finalmente cesó y Jennifer se marchó, Thomas subió directamente a la habitación de las niñas. Rachel estaba sentada en el suelo con ellas, cantando suavemente para calmarlas. Él se sentó a su lado y se cubrió el rostro con las manos. Lo he estropeado todo, dijo. No debería haber gritado delante de ellas. Las niñas están bien. Son resistentes. ¿Cómo puedes mantener la calma? ¿Cómo puedes soportar todo esto sin derrumbarte? Rachel lo miró y por primera vez le mostró todo el dolor que llevaba dentro. Porque ya me derrumbé, Thomas. Ya me hice 1000 pedazos. Y cuando te reconstruyes después de algo así, aprendes que gritar y pelear no cambia nada. Lo que cambia es lo que haces después, cómo decides seguir adelante. Thomas la miró fijamente, viéndola por primera vez de verdad, no como la niñera que había salvado a sus hijas, sino como una mujer que había sobrevivido a su propia tragedia y aún así había encontrado la fuerza para ayudar a otros a sobrevivir a la suya. Háblame de ella, le pidió en voz baja. ¿De Lily? Rachel respiró hondo.
Hacía 2 años que no hablaba en voz alta de su hija, pero quizá había llegado el momento. Era perfecta, comenzó Rachel con una sonrisa triste. Tenía el pelo rojo como yo, pero los ojos marrones de su padre. Se reía de todo. Estaba tan llena de vida que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. ¿Qué pasó? Vivíamos en un pequeño apartamento en Hartford. Yo trabajaba como secretaria. Su padre era conductor de autobús. Un día estaba jugando en el balcón. Era un espacio pequeño rodeado de barandillas. Pensábamos que era seguro, pero ella se las arregló para trepar. No sé cómo. Y se cayó. Richard sintió un nudo en el estómago. Rachel. No sufrió. Rachel continuó, con lágrimas que ahora fluían libremente. El médico dijo que fue instantáneo, pero eso no lo hace más fácil. Nada lo hace más fácil. Y su padre. Él me culpó. Yo estaba dentro haciendo las tareas domésticas. Dijo que era mi deber vigilarla, que había fallado como madre. Nos separamos 2 meses después. Ya no podíamos mirarnos sin sentir el dolor de la pérdida. Richard le tomó la mano, sin saber qué decir. No había palabras suficientes para consolar un dolor tan grande. ¿Por eso cuidas a los niños? ¿Para compensarlo? No es para compensarlo. Nada compensa la pérdida de un hijo. Pero es una forma de honrar su memoria, de hacer algo bueno con el dolor. Cada niño al que ayudo, cada familia que consigo reunir, es como si le dijera a Lily que su vida tuvo sentido, que me enseñó algo importante. Las niñas, como si percibieran la emoción en el aire, se acercaron a Rachel. Emma se subió a su regazo. Olivia le cogió la mano. Eva apoyó su cabecita en su pierna. Y en ese momento, Richard vio cuánto querían ya a esa mujer y cuánto las quería ella a ellas. No eres solo su niñera, dijo Richard con voz entrecortada. Eres parte de esta familia. Y no sé qué haríamos sin ti. Rachel lo miró y algo pasó entre ellos. Una profunda conexión forjada a través del dolor compartido y la esperanza mutua. No era exactamente atracción romántica. Era algo más fundamental. Era el reconocimiento de un alma rota a otra, de un superviviente a otro. Pero ese momento se vio interrumpido por Margaret, que abrió la puerta bruscamente. Señor Wilson, hay alguien aquí que quiere hablar con usted. Dice que es importante. Richard bajó las escaleras, dejando a Rachel con las niñas. En la puerta había una mujer que no conocía. Era alta, de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un elegante moño. Llevaba un traje formal y un maletín de cuero. Señor Wilson, soy la doctora Susan Thompson, una trabajadora social designada por el tribunal para evaluar las condiciones de vida de su hija. A Richard se le heló la sangre. La batalla legal había comenzado oficialmente. La doctora Thompson pasó las siguientes 2 horas inspeccionando cada rincón de la casa. Hizo preguntas detalladas sobre la rutina de las niñas, sobre la atención médica, sobre la alimentación, sobre la educación. Observó cómo Richard interactuaba con sus hijas, cómo Rachel las cuidaba. Tomó notas constantemente en una tableta, manteniendo una expresión neutra y profesional en todo momento. Cuando finalmente se marchó, Richard se sintió como si hubiera pasado por un interrogatorio policial. Se derrumbó en el sofá del salón, agotado. Ha sido horrible, le dijo a Rachel. Me ha hecho sentir como si todo lo que hago estuviera mal, que la casa no es adecuada, que las niñas no tienen una estructura adecuada. Estoy seguro de que solo estaba haciendo su trabajo. Rachel intentó consolarlo, evaluando todo de forma objetiva. Objetivamente, Richard se rió con humor. No hay nada objetivo en esto. Probablemente Jennifer ya le haya llenado los oídos con historias sobre cómo soy un padre negligente, sobre las 18 niñeras, sobre las niñas que casi fueron hospitalizadas. Pero las niñas ahora están bien. Cualquiera puede verlo. ¿Pueden ver o ven lo que quieren ver? Que un empresario multimillonario no tiene tiempo para sus hijas, que las niñas son criadas por niñeras y institutrices mientras el padre trabaja. Rachel no tenía respuesta para eso porque, en parte, era cierto. Richard trabajaba mucho, pasaba muchas horas en la oficina. Sí, quería a sus hijas, pero su estilo de vida no era precisamente el de un padre presente las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Puedes cambiar eso, sugirió Rachel. Empieza a pasar más tiempo con ellas. Implícate más en su rutina. Demuéstrales que no solo eres el padre que paga las facturas, sino el padre que está presente en sus vidas. Thomas la miró como si le hubiera sugerido que podía volar. Rachel, tengo una empresa que dirigir. No puedo dejarlo todo. Sí que puedes. Eres el dueño. Puedes hacer lo que quieras. La pregunta es, ¿tus hijas son más importantes que tu trabajo o no? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Thomas quería discutir. Quería decir que no era tan sencillo, pero en el fondo sabía que Rachel tenía razón. Si realmente quería demostrar que era un buen padre, que merecía la custodia de sus hijas, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras. Está bien, dijo finalmente. Haré cambios. Delegaré más trabajo. Trabajaré desde casa algunos días. Estaré más presente. Rachel sonrió. A ellas les encantará, y a ti también. Verás que el tiempo con tus hijas es la mejor inversión que puedes hacer. Pero mientras hablaban, Margaret estaba en su habitación, arriba, hablando por teléfono. Su voz era baja, conspiradora. Sí, es cierto. Está completamente enamorado de la niñera. No es solo profesional, cualquiera puede verlo. Y ella lo está manipulando, alejándolo aún más de ti. Sí, creo que deberías usar eso en el caso. Demuestra que le preocupa más una empleada que el bienestar de sus propias hijas. De nada. Siempre protegeré los intereses de esta familia, aunque el señor Wilson no vea las cosas como yo. Cuando colgó, Margaret tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Si Thomas no iba a deshacerse de Rachel por su cuenta, ella se aseguraría de que la niñera se convirtiera en un problema tan grande que él no tuviera otra opción. Y si eso significaba colaborar con Jennifer, que así fuera. Al final, Margaret se convenció a sí misma de que estaba haciendo lo mejor para la familia Wilson, aunque ellos aún no lo supieran. Los días siguientes fueron un periodo de intensos cambios. Thomas empezó a trabajar menos, canceló reuniones, delegó proyectos, estableció horarios fijos en los que no se le podía molestar porque estaba con sus hijas y poco a poco las niñas empezaron a responder a esta presencia más constante de su padre. Emma, siempre la más curiosa, empezó a seguir a Thomas por toda la casa. A Olivia le encantaba que él la cogiera en brazos y la llevara a pasear por los jardines. Eva descubrió que su padre tenía un talento especial para hacer voces graciosas durante el tiempo de juego. Y, por primera vez desde que nacieron las niñas, Thomas se sintió verdaderamente conectado con ellas. Tenías razón, le dijo a Rachel una noche, después de que las niñas se hubieran dormido. En lo de estar presente, me estaba perdiendo tantas cosas importantes. Nunca es demasiado tarde para cambiar, respondió Rachel. Y ellas recordarán esto, estos momentos contigo. Eso es lo que importa al final. Thomas la observó durante un momento. Estaba doblando la ropa de las niñas, ordenando la habitación con el meticuloso cuidado que ponía en todo. Su pelo rojo estaba recogido en una coleta ligeramente desordenada. Parecía cansada, pero había algo en su rostro que él no había visto antes. «Pareces feliz», comentó. Rachel levantó la vista, sorprendida. «¿Feliz? Sí, más ligera. Como si... como si hubieras encontrado algo que estabas buscando». Lo pensó por un momento. Quizás sí, o quizás solo he aprendido que, a veces, la curación viene de ayudar a otros a sanar sus propias heridas. Thomas asintió, entendiendo más de lo que ella se daba cuenta, porque él también sentía algo similar. La presencia de Rachel, la forma en que cuidaba a las niñas, la sabiduría que compartía, todo ello le estaba ayudando a curar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Pero la pieza que estaban construyendo estaba a punto de sufrir una sacudida dramática. 2 semanas más tarde, un jueves por la mañana, Thomas recibió una llamada de Richard, su abogado. Su voz estaba tensa. «Thomas, tenemos que hablar urgentemente. Jennifer ha presentado nuevas pruebas en el caso». «¿Qué pruebas?» «Fotos. Fotos de ti y Rachel, la niñera, en situaciones que, fuera de contexto, parecen inapropiadas». Thomas sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con inapropiadas?»
No hay nada inapropiado en ellas, lo sé, pero hay una foto de vosotros dos en el sofá, muy cerca, con ella sosteniendo a una de las niñas. Hay otra en la que estáis hablando solos en el jardín por la noche, y hay otra en la que os dais la mano. Nos estábamos consolando mutuamente. Era un momento difícil. Y te creo, Thomas, pero el abogado de Jennifer está utilizando estas fotos para argumentar que te preocupas más por la niñera que por tus hijas, que tienes una relación inapropiada con una empleada mientras tus hijas necesitan atención. Eso es ridículo. Rachel es la razón por la que las niñas están bien. Ella las salvó. Tendrás la oportunidad de explicarlo, pero la vista está prevista para dentro de 2 semanas. Y Thomas, tienes que estar preparado. Jennifer está jugando duro. Quiere la custodia total. Cuando Thomas colgó, temblaba de ira. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Quién estaba espiando en su propia casa? Solo podía ser una persona. Subió las escaleras pisando fuerte y llamó a la puerta de la señora Margaret. Adelante, dijo su voz desde el otro lado. Thomas abrió la puerta de un golpe. Margaret estaba sentada en un sillón leyendo un libro como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Fuiste tú, acusó Thomas. Tú tomaste las fotos. Estás trabajando con Jennifer. La señora Margaret cerró el libro con calma. No sé de qué está hablando, señor Wilson. No me mienta. ¿Quién más tendría acceso a la casa? ¿Quién más sabría dónde estaríamos Rachel y yo en determinados momentos? Si alguien estaba tomando fotos, tal vez debería preguntarse por qué esas fotos son tan comprometedoras. Quizás el problema no sea quién las tomó, sino lo que muestran. Thomas sintió cómo la ira le subía por la garganta como fuego. Fuera de mi casa. La señora Margaret parpadeó, sorprendida por primera vez. ¿Qué? Está despedida. Quiero que recoja sus cosas y se vaya ahora mismo. Señor Wilson, he trabajado para esta familia durante 20 años. Cuidé de esta casa incluso antes de que existiera. Estuve aquí cuando usted y Jennifer se casaron, cuando nacieron las niñas. Y ahora estás aquí traicionando a esa misma familia, pasando información a mi exmujer, tomando fotos a escondidas, tratando de destruir a la única persona que realmente ayudó a mis hijas. ¿Crees que eso es lealtad? La señora Margaret se levantó y su máscara de calma finalmente cayó. ¿Lealtad? ¿Quieres hablar de lealtad? Yo te fui leal durante 2 décadas. Aguanté todos tus problemas matrimoniales, todos los dramas, todas las noches en las que Jennifer lloraba porque te preocupaba más el trabajo que ella. Y cuando finalmente se marchó, yo estaba aquí para apoyarte, para cuidar de tus hijas cuando ni siquiera podías mirarlas sin recordar a la mujer que te abandonó. Y te lo agradezco. Pero lo que estás haciendo ahora no es lealtad, señorita Margaret. Es sabotaje. No es sabotaje, es intentar hacerte entrar en razón. Esa niñera te está manipulando, te le está haciendo encariñarte con ella, depender de ella. Y cuando decida marcharse, como todas las demás, volverás a quedar destrozado. Y las niñas también. Rachel no es como las demás. Ella se preocupa. De verdad. ¿Y cree que eso es suficiente? ¿Cree que lo único que importa es que se preocupe? Thomas está ciego, cegado por la desesperación, por la soledad, por la necesidad de alguien que comprenda su dolor. Pero esta mujer no es la solución, solo es un parche temporal. «Salga de mi casa», gritó Thomas, perdiendo completamente el control. Margaret lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, con fría dignidad, comenzó a recoger sus cosas. Solo han hecho falta 20 minutos. 20 minutos para borrar 20 años. Al pasar junto a Thomas en la puerta, se detuvo. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. «Cuando todo se derrumbe, y se derrumbará, recordarás que te lo advertí». Y entonces se marchó, dejando a Thomas solo con la magnitud de lo que acababa de hacer. Rachel lo encontró todavía de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada del dormitorio de Margaret. No necesitó preguntar qué había pasado. Había oído los gritos. «¿Se ha ido?», preguntó en voz baja. «La he despedido. Yo fui quien tomó las fotos, quien pasó la información a Jennifer. Todo este tiempo ha estado trabajando en mi contra». Rachel le tocó el brazo en un gesto de consuelo.
Lo siento, sé que significaba mucho para ti. Significaba tiempo pasado, porque, al parecer, yo no la conocía realmente. Él se volvió hacia Rachel y había una vulnerabilidad en sus dos ojos que le dio ganas de abrazarlo. Pero se contuvo. Ya había fotos comprometedoras. No necesitaban más material para alimentar las especulaciones de Jennifer. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella. Ahora nos preparamos para la audiencia y demostramos que soy un buen padre, que merezco tener a mis hijas conmigo con nuestra ayuda. Nuestra, sí, porque ahora eres parte de todo esto, Rachel, te guste o no, y voy a necesitarte a mi lado cuando nos enfrentemos a esto. Rachel asintió, sabiendo que había cruzado una línea. Ya no era solo la niñera. Se había convertido en parte de ese hermoso y complicado lío que era la familia Wilson. Y curiosamente, no se arrepentía. Las 2 semanas previas a la audiencia pasaron en un torbellino de preparativos. Richard vino a la casa varias veces, trayendo documentos para que Thomas firmara, discutiendo estrategias, preparándolo para el tipo de preguntas que le harían. La doctora Thompson también regresó, esta vez para una evaluación más larga y detallada. Durante esta visita pidió hablar con Rachel en privado. Se sentaron en el jardín con las niñas jugando cerca, pero fuera del alcance del oído. Señorita Miller, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Wilson? Poco más de un mes. ¿Y cómo describiría su relación con él? Rachel eligió cuidadosamente sus palabras. Profesional. Es un buen empleador. Se preocupa por sus hijas. Hace todo lo posible por estar presente. Y su relación con su exmujer, complicada, pero intenta mejorarla por el bien de las niñas. Hay quienes dicen que usted y el señor Wilson tienen una relación que va más allá de lo profesional. Rachel miró directamente a los ojos de la trabajadora social. Hay quienes quieren creer eso porque les conviene, pero la verdad es que yo cuido de sus hijas. Punto. Cualquier otra interpretación es maliciosa e infundada. La doctora Thompson tomó notas, sin revelar en su rostro lo que pensaba. Las niñas parecen muy apegadas a usted. Yo las cuido. Es normal que sientan eso y respondan de forma positiva. Y si se concede la custodia a la madre, si las niñas tienen que mudarse, ¿iría usted con ellas? Esta pregunta pilló a Rachel desprevenida. Nunca lo había pensado. La posibilidad de que las niñas ya no estuvieran allí, de tener que dejarlas, era demasiado dolorosa como para considerarla. Eso habría que discutirlo. No es una decisión que pueda tomar yo sola, pero ¿lo considerarías? Consideraría lo que fuera mejor para las niñas. Siempre. Después de que Eldor Thompson se marchara, Rachel se sentó en el jardín durante mucho tiempo, observando a las trillizas jugar. Emma había encontrado una flor caída y la examinaba con fascinación. Olivia intentaba alcanzar una mariposa que pasaba volando. Eva simplemente rodaba por la hierba, riendo. Eran tan inocentes, tan ajenas a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Y Rachel se preguntó, no por primera vez, si su presencia allí realmente ayudaba o solo complicaba las cosas. ¿Puedo sentarme contigo? La voz de Thomas la sacó de sus pensamientos. Por supuesto. Se sentó en el banco a su lado y permanecieron allí en silencio durante un momento, simplemente observando a las niñas. ¿Has pensado en cómo sería si perdieras esta audiencia?, preguntó Rachel en voz baja. Todos los días, todas las noches. Es una pesadilla constante. ¿Y qué harás si eso ocurre? Thomas respiró hondo. Lucharé con todas mis fuerzas. Apelaré. Acudiré a un tribunal superior. Haré todo lo que esté en mi mano. Porque no puedo perder a mis hijas, Rachel. Simplemente no puedo. Ella le tomó la mano, un gesto de solidaridad que ahora se había convertido en algo natural entre ellos. No perderás porque eres un buen padre y cualquier juez que pase tiempo contigo y con las niñas lo verá. Ojalá tuviera tu fe. Entonces tómala prestada hasta que encuentres la tuya. Se tomaron de la mano mientras observaban a las 3 niñas y por primera vez en semanas, Thomas sintió un poco de paz. No importaba lo que pasara en la audiencia, no importaba lo que dijeran Jennifer o sus abogados, él había luchado por sus hijas, había cambiado por ellas.
Se había convertido en un mejor padre gracias a ellas. Y tenía a Rachel a su lado, una mujer destrozada que había encontrado la manera de curarse, ayudando a curar a otros. Una mujer que había entrado en su vida en su momento más oscuro y le había traído luz. Una mujer que estaba empezando a darse cuenta de que significaba mucho más para él que una simple niñera. Pero ese pensamiento tendría que esperar porque, antes que nada, antes de permitir que se desarrollara ningún sentimiento, tenía que asegurarse de que sus hijas estuvieran a salvo. Y eso significaba ganar esta batalla legal a cualquier precio. La noche antes de la audiencia, Thomas apenas durmió. Se quedó despierto, repasando todas las preguntas posibles, todas las acusaciones que Jennifer podría hacer, todas las defensas que él podría presentar. Cuando empezó al amanecer, dejó de intentar dormir y bajó a preparar café. Encontró a Rachel ya en la cocina, también madrugadora. Estaba preparando el desayuno de las niñas, pero parecía tan cansada como él. ¿Tampoco podía dormir?, preguntó Thomas. No dejaba de pensar en las niñas, en lo que les iba a pasar. Sé que no son mi familia, que no me corresponde preocuparme así, pero a ti sí, la interrumpió Thomas. Ahora formas parte de sus vidas y te necesitan. Yo te necesito. Rachel lo miró y había algo en sus ojos que Thomas no podía descifrar. ¿Miedo? ¿Esperanza? Quizás ambas cosas. Hoy estaré allí, dijo ella. En la vista, Richard dijo que quizá tuviera que testificar sobre el cuidado de las niñas. No tienes por qué hacerlo. Ya has hecho mucho. Quiero, quiero decirle al juez lo especiales que son estas niñas, lo mucho que se merecen la mejor vida posible y lo mucho que tú te esfuerzas cada día para dárselas. Thomas sintió un nudo en la garganta. Se acercó a ella y sin pensarlo demasiado, la abrazó. Rachel se tensó por un segundo, luego se relajó y le devolvió el abrazo. Permanecieron así durante un largo momento, dos supervivientes de tormentas diferentes, encontrando consuelo el uno en el otro. Gracias, susurró Thomas, por todo, por salvar a mis hijas, por ayudarme a ser un mejor padre, por estar aquí. Gracias, respondió Rachel con la voz entrecortada, por dejarme formar parte de esto, por devolverme un propósito. Se separaron cuando oyeron un llanto procedente de la habitación de la niña. Ava se había despertado y estaba llamando. Rachel subió a atenderla y Thomas se quedó solo en la cocina, sintiendo que, pasara lo que pasara ese día, ya había ganado algo importante. Había ganado una amiga, una aliada y tal vez, solo tal vez, algo más. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Thomas se puso su mejor traje, aunque sabía que la ropa no marcaría la diferencia en lo que realmente importaba. Rachel se quedó con las niñas, ya que era mejor no llevarlas al tribunal. Una vecina que se había mudado recientemente y a la que Rachel había conocido en el parque se ofreció a ayudar, ya que ya no contaban con Margaret. Buena suerte, dijo Rachel, ajustándole la corbata en la puerta. Lo harás bien, solo sé honesto. Habla con el corazón. Thomas asintió, aunque tenía el estómago revuelto por los nervios. Besó a cada una de las niñas en la frente, respiró hondo y se marchó. El juzgado era un edificio imponente en el centro de la ciudad de Nueva York. Thomas se reunió con Richard en la entrada y juntos subieron a la sala del tribunal. Jennifer ya estaba allí, sentada al otro lado con sus abogados. Llevaba un vestido formal azul marino, el pelo recogido y un maquillaje sutil. Parecía la imagen perfecta de una madre preocupada y profesional. Cuando sus miradas se cruzaron, Thomas vio en ellas una mezcla de determinación y miedo. Miedo. Jennifer también tenía miedo. De repente, Thomas se dio cuenta de que ella no era la villana que había pintado en su mente. Era solo una mujer que también había cometido errores y estaba tratando de arreglarlos, igual que él. Entró la jueza y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unos ojos penetrantes que parecían ver a través de cualquier mentira. La jueza Barbara Reynolds, según Richard, era conocida por ser justa pero exigente. No aceptaba medias verdades ni manipulaciones. La audiencia comenzó con las presentaciones formales.
A continuación, el abogado de Jennifer presentó su caso. Habló de cómo ella era una madre dedicada que había cometido el error de dar prioridad a su carrera temporalmente, pero que ahora había vuelto y estaba lista para ser una presencia constante en la vida de sus hijas. Presentó pruebas de que tenía un apartamento adecuado, ingresos estables y referencias de compañeros de trabajo sobre su carácter. Luego presentó las fotos de Thomas y Rachel. Ampliadas fuera de contexto, parecían mucho peores de lo que eran. El abogado insinuó que Thomas tenía una aventura con la niñera, que descuidaba a sus hijas, que la casa había tenido varios empleados en poco tiempo, lo que creaba inestabilidad. Señor Wilson, dijo el juez, mirando directamente a Thomas, ¿qué tiene que decir sobre estas acusaciones? Thomas se levantó, tratando de mantener la voz firme. Su señoría, no ocurre nada inapropiado en mi casa. La señora Miller es la niñera de mi hija, una niñera excelente que, sí, cuenta con mi confianza y mi respeto. Las fotos muestran momentos en los que estábamos hablando del cuidado de las niñas o en los que ella me ofrecía su apoyo en un momento difícil. Nada más. ¿Y qué hay de la sucesión de niñeras? 18 en 2 semanas. Thomas respiró hondo. Mis hijas estaban pasando por una crisis, se negaban a comer. Ninguna de las niñeras anteriores pudo ayudar. Estaba desesperado, buscando a alguien que pudiera conseguir que volvieran a comer. Cuando encontré a la señora Miller, la situación se resolvió por sí sola. Las niñas están sanas, felices y ganando peso adecuadamente. Tengo aquí el informe de la trabajadora social, la Dr. Thompson. La jueza hojeó algunos papeles. Ella indica que, de hecho, las niñas están bien cuidadas, que la casa es adecuada, que usted ha demostrado su compromiso de estar más presente en sus vidas. Sin embargo, también observa el fuerte vínculo de las niñas con la niñera y se pregunta, ¿qué pasaría si esta profesional decidiera dejar el trabajo? Eso es exactamente lo que quiero decir, su señoría, intervino el abogado de Jennifer. Las niñas están siendo criadas por empleados, no por sus padres. Mi cliente ofrece una presencia maternal constante. Una presencia que estuvo ausente durante 6 meses, contó Richard. Mi cliente nunca abandonó a sus hijas. Siempre estuvo ahí, incluso cuando su madre eligió su carrera. Yo no elegí la carrera por encima de la familia. Jennifer se levantó emocionada. Cometí un error. Un error que reconozco, pero estoy tratando de corregirlo. Orden. La jueza golpeó su mazo. Señora Parker, por favor, siéntese. Señor Wilson, siéntese también. Esperó hasta que todos se calmaron de nuevo. Escucharé al testigo que ha sido llamado. Señorita Rachel Miller, acérquese, por favor. Rachel acababa de llegar, dejando a las niñas con la vecina. Estaba nerviosa, pero intentaba no demostrarlo. Se acercó y juró decir la verdad. Señora Miller, comenzó la jueza, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Wilson? Poco más de un mes, señora jueza. Y durante este tiempo, ¿cómo describiría su relación con sus hijas? El señor Wilson quiere mucho a sus hijas. Al principio, estaba perdido. No sabía cómo ayudarlas cuando se negaban a comer, pero en cuanto encontramos una solución, hizo todo lo posible por estar presente. Canceló reuniones, cambió su rutina de trabajo, pasó horas jugando con ellas, alimentándolas, cuidándolas. Es un padre dedicado. ¿Y su relación con usted? ¿Hay algo inapropiado como sugieren las fotos? Rachel miró directamente al juez. No, su señoría. El señor Wilson siempre ha sido completamente profesional conmigo. Somos aliados en el cuidado de las niñas. Nada más. Las fotos fueron tomadas durante momentos de apoyo mutuo, en una situación difícil, pero no hay nada romántico o inapropiado entre nosotros. ¿Y si los niños pasaran a la custodia de su madre, seguiría trabajando con ellos? Rachel dudó. Era una pregunta trampa, y ella lo sabía. Si decía que sí, parecería que estaba tratando de conservar su trabajo a toda costa. Si decía que no, parecería que solo le importaba Thomas, no las niñas. Haría lo que fuera mejor para las niñas, su señoría. Si la señora Parker quisiera mis servicios y yo pensara que sería beneficioso para las niñas tener continuidad en el cuidado, lo consideraría.
pero mi lealtad es hacia su bienestar, no hacia un empleador específico. El juez tomó notas y Rachel sintió que no había respondido perfectamente, pero al menos había sido sincera. Volvió a su asiento, evitando mirar a Thomas. El abogado de Jennifer la llamó entonces para que testificara. Jennifer se acercó visiblemente nerviosa. Señora Parker, ¿por qué decidió volver a Estados Unidos ahora? Porque me di cuenta de que había cometido un terrible error. Pensé que estaba tomando la decisión correcta, construyendo una carrera que me permitiría dar una vida mejor a mis hijas. Pero en el proceso perdí un tiempo precioso con ellas, tiempo que nunca recuperaré. Volví porque ellas necesitan a su madre y porque yo las necesito a ellas. ¿Y el señor Wilson? ¿Apoyó su decisión de irse a Londres? Jennifer miró a Thomas y había dolor en sus ojos. No, él se opuso desde el principio. Se opuso. Discutimos mucho por eso, pero yo era terca. Quería saber lo que era mejor, y me equivoqué. ¿Mantuvo el contacto con las niñas mientras estuvo fuera al principio? Sí, pero se volvió más difícil. La diferencia horaria, el trabajo intenso, y también porque duele demasiado ver a tus hijas en una pantalla y no poder abrazarlas. Sé que fue cobarde de mi parte reducir las llamadas, pero cada vez que colgaba, lloraba durante horas. Era un dolor que no sabía cómo afrontar. Y ahora, ¿cómo piensas ser una madre presente? Dejé mi trabajo en Londres. Volví a Estados Unidos para siempre. Tengo una oferta de trabajo aquí, en Nueva York, con un horario flexible que me permitirá estar con las niñas todos los días. No cometeré el mismo error dos veces. Thomas observó a Jennifer y por primera vez la escuchó de verdad. Escuchó el dolor en su voz, el arrepentimiento, y se dio cuenta de que ella no se había ido para hacerle daño ni para abandonar a sus hijas. Se había ido porque estaba perdida, confundida, tratando de encontrar un equilibrio imposible entre ser madre y ser profesional. Y había fracasado, igual que él había fracasado de tantas maneras diferentes. La audiencia continuó durante otra hora con argumentos de ambas partes, presentación de documentos y citas de referencias. Finalmente, la jueza anunció que necesitaba tiempo para evaluar todo y que daría su decisión en una semana. Cuando Thomas salió del juzgado, estaba agotado. Rachel lo esperaba afuera, después de haber dejado a las niñas con la vecina un poco más. Se acercó ansiosa. ¿Cómo te fue? No lo sé. La jueza no dio ninguna indicación de lo que pensaba. Decidirá en una semana. ¿Una semana?, repitió Rachel. Parece una eternidad. Es una eternidad cuando no sabes si vas a perder a tus hijas. Caminaron en silencio hasta el aparcamiento. Entonces, antes de subir al coche, Thomas se detuvo y miró a Rachel. Gracias por testificar y decir esas cosas. Solo dije la verdad. Lo sé. Y Rachel, hay algo que tengo que decirte. Algo que he estado sintiendo, pero no he tenido el valor de admitir. Rachel sintió que su corazón se aceleraba. Thomas, no. Déjame hablar, por favor. Sé que es un mal momento. Sé que estamos en medio de una batalla judicial y que lo último en lo que debería pensar es en otras cosas. Pero tú entraste en mi vida como un huracán y lo cambiaste todo. No solo para las niñas, también para mí. Y necesito que sepas que significas mucho más para mí que una simple niñera. Rachel cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. No hagas esto. Ahora no. Porque si dejo que estos sentimientos salgan a la superficie, me apegaré aún más. Y si pierdes esta audiencia, si las niñas tienen que irse a vivir con Jennifer, será aún más doloroso tener que dejarlas ir. Y si gano, si las niñas se quedan conmigo, entonces tendremos tiempo para averiguar qué es esto, qué somos. Pero ahora mismo, en este momento, tenemos que centrarnos en las niñas, solo en las niñas. Thomas asintió, sabiendo que ella tenía razón. Pero mientras volvían a casa, no podía dejar de mirarla, a esta mujer valiente y destrozada que había encontrado la fuerza suficiente para ayudar a los demás, incluso cuando su propio dolor aún estaba tan reciente. La semana de espera fue tortuosa. Cada día se alargaba como si fuera una eternidad. Thomas intentó mantener una rutina normal con las niñas,
pero su mente estaba constantemente en la audiencia, repitiendo cada palabra dicha, cada mirada del juez, tratando de adivinar cuál sería la decisión. Jennifer hizo 2 visitas más durante esa semana. Las interacciones eran cada vez menos tensas. Thomas aún no podía perdonarla por completo, pero intentaba comprenderla, y Jennifer, a su vez, hacía un esfuerzo genuino por reconectar con sus hijas. Traía juguetes, cantaba canciones, pasaba horas sentada en el suelo jugando con ellas. Me responden mejor, comentó Jennifer al final de la segunda visita. Siguen prefiriendo a Rachel, pero están empezando a aceptarme. Dé el tiempo, dijo Thomas. Te recordarán por completo. Jennifer lo miró sorprendida. Has cambiado. Estás menos resentido. He tenido tiempo para pensar, para comprender que todos cometemos errores. Yo cometí muchos. Tú también. Pero al final, lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora. ¿Crees que es posible que criemos a las niñas juntos, aunque ya no seamos pareja? ¿Ya no seamos pareja? Thomas lo pensó. Creo que tenemos que intentarlo por las niñas. Se merecen tener a ambos padres en sus vidas. Era la primera conversación civilizada que tenían en meses, y cuando Jennifer se marchaba, se giró en la puerta. Gracias, Thomas, por no rendirte con ellas, por ser un padre tan dedicado. Lo siento todo, de verdad. Thomas asintió incapaz de articular palabra, pero algo en él se relajó. Un poco de la ira, un poco del dolor. No todo. Quizá nunca todo, pero lo suficiente como para que comenzara la curación. Finalmente llegó el día de la decisión. Thomas volvió al juzgado, esta vez solo. Rachel quería ir, pero él le pidió que se quedara con las niñas. Jennifer estaba allí con sus abogados y Richard al lado de Thomas. La tensión en la sala era palpable. Cuando entró la jueza, todos se pusieron de pie. Ella se sentó, ordenó sus papeles y luego comenzó a hablar. Este ha sido un caso difícil. Por un lado tenemos a una madre que cometió errores, pero que muestra un arrepentimiento genuino y una voluntad de cambiar. Por otro, un padre que está claramente comprometido con el bienestar de su hija y que se ha esforzado por estar más presente. Ambos tienen méritos. Ambos tienen defectos. Thomas sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían oírlo. Después de evaluar todos los factores, considerar el informe de la trabajadora social, escuchar los testimonios y revisar las pruebas, he llegado a una conclusión. La custodia de las niñas Emma, Olivia y Eva Wilson será compartida entre ambos padres. Thomas sintió una oleada de alivio y pánico al mismo tiempo. Esto significa, continuó la jueza, que las niñas pasarán el mismo tiempo con ambos padres. Una semana con uno, una semana con el otro, con flexibilidad para realizar ajustes según sea necesario. Ambos padres tendrán derecho a participar en las decisiones importantes relativas a la salud, la educación y el bienestar de las niñas. Ella los miró con severidad a ambos, y espero que ambos demuestren la madurez suficiente para anteponer los intereses de las niñas a cualquier resentimiento personal. Estas niñas merecen tener a ambos padres activos y presentes en sus vidas, y espero que trabajen juntos para garantizarlo. Cuando Thomas salió del tribunal, no sabía si celebrar o llorar por haber conservado la custodia, pero tendría que compartirla. Eso significaba que cada 2 semanas sus hijas no estarían con él, pero también significaba que tendrían a ambos padres y tal vez, solo tal vez, ese era el mejor resultado posible. Llamó a Rachel inmediatamente. Custodia compartida, le dijo. Una semana con cada uno de nosotros. Thomas, eso es estupendo. No has perdido a las niñas. No las he perdido, pero tampoco las tengo todo el tiempo. No sé cómo sentirme al respecto. Siéntete agradecido. Podría haber sido mucho peor. Y ahora tienes la oportunidad de demostrarles a las niñas que, aunque estén separados, tú y Jennifer pueden trabajar juntos. Eso es un regalo para ellas. Thomas sabía que ella tenía razón, pero aún así, le dolía. Le dolía pensar en las semanas sin las niñas en casa, sin oírlas reír, sin verlas gatear, sin poder abrazarlas cuando quisiera. Cuando llegó a casa, Rachel lo estaba esperando con las 3 niñas.
Corrieron hacia él en cuanto lo vieron, o más bien gatearon rápidamente, y él las cogió, una en cada brazo y otra colgada de su pierna, y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Lágrimas de alivio, de gratitud, de miedo por el futuro, pero también de esperanza, porque sus niñas estaban allí sanas y felices, y eso era lo que realmente importaba. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Thomas y Rachel hablaron sobre lo que estaba por venir. El primer intercambio será la semana que viene, explicó Thomas. Pasarán 7 días con Jennifer, y no sé si podré soportarlo. Lo harás, le aseguró Rachel. Y cuando vuelvan, estarán felices de verte. Eso hará que el reencuentro sea aún más especial. Y tú seguirás trabajando aquí durante las semanas que estén conmigo. Rachel no había pensado en eso. Técnicamente, durante las semanas que las niñas estuvieran con Jennifer, ella no tendría nada que hacer allí. Pero la idea de estar lejos de esa casa, de Thomas, de las niñas, era dolorosa. No lo sé. ¿Qué quieres? Thomas la miró intensamente. Quiero que te quedes, no solo durante las semanas con las niñas, sino siempre. Quiero que formes parte de sus vidas y de la mía. Thomas, sé lo que vas a decir, que es demasiado pronto, que tenemos que tener cuidado. Pero Rachel, la vida es corta e impredecible. Los dos lo sabemos mejor que nadie. Y cuando encuentras a alguien que te entiende, que te completa, que te hace querer ser mejor persona, no dejas pasar la oportunidad. Rachel quería protestar. Quería decir que era demasiado rápido, demasiado complicado. Pero cuando miró a los ojos de Thomas, vio reflejado en ellos todo lo que ella misma sentía. Miedo, esperanza, amor. No sé si estoy preparada para esto, admitió. Para abrir mi corazón de nuevo. Para arriesgarme al dolor. Nadie está preparado. Nunca lo estamos. Pero lo hacemos de todos modos porque la alternativa, vivir con miedo, sin arriesgarse nunca, es peor que cualquier dolor posible. Él se acercó y le acarició suavemente la cara con las manos. Déjame amarte, Rachel. Deja que las niñas te quieran. Déjate formar parte de esta familia de verdad, no solo como empleada. Te necesitamos, yo te necesito. Y entonces la besó. Un beso suave lleno de promesas, miedos y esperanzas. Rachel dudó solo un segundo antes de responder, dejando que años de dolor y soledad se disolvieran en ese momento. Cuando se separaron, ambos lloraban, pero eran lágrimas de sanación, de nuevos comienzos, de amor encontrado en las circunstancias más inverosímiles. Está bien, susurró Rachel. Intentémoslo poco a poco. Un día tras otro, accedió Thomas, besándole la frente. El primer intercambio fue más difícil de lo que Thomas había imaginado. Ver a Jennifer llevarse a las niñas, aún sabiendo que solo sería por una semana, fue como arrancarle un pedazo del corazón. Las niñas lloraban, confundidas por qué se iban con mamá, pero papá no iba con ellas. Rachel tomó la mano de Thomas mientras veían desaparecer el coche de Jennifer por la calle. Pasará rápido, dijo, aunque su propia voz se le quebró. No lo parece. La casa estaba extrañamente silenciosa sin las niñas. Thomas intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Rachel intentó mantenerse ocupada, pero sin las niñas a las que cuidar, se sentía perdida. Al tercer día, Thomas tuvo una idea. Salgamos, solo nosotros dos, como una cita de verdad. Rachel sonrió. ¿Una cita? No hemos hecho eso en Shebsing. Nunca lo habían hecho. Todo su tiempo juntos se había centrado en las niñas, la crisis, la audiencia. Nunca habían tenido un momento solo para ellos. Eso estaría bien. Estuvo de acuerdo. Thomas la llevó a un restaurante discreto en Greenwich Village. Nada demasiado elegante, solo un lugar acogedor donde pudieran hablar sin ser interrumpidos. Durante la cena hablaron de verdad. No sobre las niñas ni sobre el juicio, solo sobre ellos, sobre sus vidas, sus sueños, sus cicatrices. Siempre quise tener más hijos, admitió Rachel, haciendo girar su copa de vino entre sus manos. Después de perder a Lily, pensé que nunca podría, que sería una traición tener otro hijo. Pero ahora me doy cuenta de que volver a amar no borra a quienes hemos perdido. Solo amplía nuestra capacidad de amar.
Las niñas te quieren como a una madre, dijo Thomas. Para ellas ya eres una madre. Incluso si Jennifer vuelve a sus vidas, siempre habrá sitio para ti. Espero que sí, porque las quiero de una forma que no creía que fuera capaz de volver a querer. Se acercaron a través de la mesa y se quedaron así, conectados, sanando juntos. La semana finalmente pasó y cuando Jennifer trajo a las niñas de vuelta, literalmente saltaron a los brazos de Thomas. Jennifer observaba con una sonrisa triste. Te echaban de menos. Hablaban de ti todos los días. ¿Y tú? ¿Cómo ha ido tu semana? Agotadora, desafiante, maravillosa. Había olvidado lo gratificante que es, incluso cuando es difícil. Rachel apareció en la puerta y las niñas gritaron de alegría al verla también. Jennifer se fijó en la forma en que Thomas y Rachel se miraban, en la evidente conexión entre ellos, y algo en su rostro cambió. ¿Estáis juntos, verdad?, preguntó sin acusar, solo por curiosidad. Thomas y Rachel intercambiaron una mirada. Estamos averiguando qué somos, respondió Thomas con sinceridad. Es nuevo y complicado. Jennifer asintió. Lo entiendo y me alegro por vosotros. De verdad, te mereces ser feliz, Thomas. Y Rachel claramente quiere a las niñas. Eso es lo que importa. Fue un momento sorprendente de madurez por ambas partes, y marcó el comienzo de una nueva dinámica. No serían una familia tradicional, pero serían una familia funcional. Y para las niñas, eso era lo que realmente importaba. Los meses siguientes fueron de adaptación. Algunas semanas fueron más difíciles que otras. Hubo discusiones sobre horarios, sobre decisiones, sobre pequeñas cosas que se convertían en grandes cuando se intenta criar a los hijos en dos casas diferentes. Pero siempre, siempre, volvían al principio fundamental, lo que era mejor para las niñas. Rachel se convirtió oficialmente en la novia de Thomas, aunque siguió viviendo en su propia casa para mantener las apariencias. Pero pasaba la mayor parte del tiempo en la mansión, especialmente durante las semanas en que las niñas estaban allí. Y poco a poco, Jennifer también empezó a respetarla e incluso a apreciarla. No se convirtieron en mejores amigas, pero desarrollaron un respeto mutuo basado en el amor compartido por las tres niñas. 6 meses después de la decisión del tribunal, ocurrió algo inesperado. Thomas recibió una llamada de Margaret. Le pidió que se reunieran. Dijo que necesitaba hablar con él. En contra del consejo de Rachel, Thomas aceptó. Se reunieron en una cafetería neutral. Margaret parecía más mayor y más frágil de lo que Thomas recordaba. Pidió té y removió la cucharilla durante un buen rato antes de hablar. He venido a pedirte perdón, dijo finalmente, por lo que hice, por la traición. Estaba celosa, tenía miedo de perder mi lugar en la familia. Pero eso no justifica mis acciones. Thomas no sabía qué decir. ¿Por qué me cuentas esto ahora, después de 6 meses? Porque he pasado estos 6 meses en terapia, trabajando en mí misma y dándome cuenta de que mi identidad estaba tan ligada a la familia Wilson que ya no sabía quién era fuera de ella. Cuando me despediste, fue como si mi mundo se hubiera acabado. Pero ahora veo que fue lo mejor que podía haber pasado. Me obligó a redescubrirme a mí misma. ¿Y te has encontrado? Margaret sonrió, una sonrisa sincera que Thomas no había visto en años. Estoy en camino. Empecé a trabajar con una nueva familia, pero esta vez mantengo unos límites saludables. No dejo que mi valor se defina por lo indispensable que soy, y me gustaría tener la oportunidad de volver a conocer a las niñas, no como niñera, sino como alguien que las vio nacer y que se preocupa por ellas. Thomas lo pensó. Una parte de él seguía dolida, pero también entendía que se podían cometer errores y tener la oportunidad de arreglarlos. Lo pensaré. Hablaré con Rachel y Jennifer. Si ambas están de acuerdo, tal vez podamos organizar una visita. Pero Margaret, sin segundas intenciones, sin intentar controlar las cosas, sin segundas intenciones, prometió. Solo quiero decirles que las quiero y que siento no haber sido una presencia más positiva en sus vidas. La reunión tuvo lugar 2 semanas más tarde en el parque. La señora Margaret llevó unos sencillos regalos para las niñas, que ya caminaban y empezaban a hablar. Por supuesto, ellas no la recordaban, pero respondieron a su amabilidad con la naturalidad propia de los niños.
Rachel y Jennifer observaban desde la distancia, protectoras pero dispuestas a darle una oportunidad. Parece diferente, comentó Jennifer. La gente cambia, respondió Rachel, cuando tiene la oportunidad y la voluntad de cambiar. Fue un día agradable. No borró el pasado, pero creó la posibilidad de un futuro diferente. Y cuando terminó, todos se fueron con la sensación de que tal vez la curación era realmente posible. Un año después de la decisión del tribunal, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Las niñas eran más grandes, más habladoras, más independientes. Amaban la casa de su papá tanto como la de su mamá. Habían aprendido que el amor no era un juego de suma cero, que podían amar a ambos padres y a Rachel también, sin quitarle nada a nadie. Thomas le había pedido matrimonio a Rachel, no de la manera tradicional con un anillo y de rodillas, sino en una noche cualquiera. Mientras veían dormir a las niñas, simplemente le dijo, «Ya formas parte de esta familia. Hagámoslo oficial». Y ella dijo, «Sí», porque no podía imaginar su vida de otra manera. La boda fue pequeña, solo con la familia cercana y algunos amigos. Las tres niñas eran pequeñas princesas, adorablemente tambaleándose por el pasillo con sus vestidos rosas. Jennifer estaba allí sonriendo sinceramente por la felicidad de su exmarido, porque ella también había seguido adelante, había empezado a salir con alguien nuevo, había encontrado su propio equilibrio. En la recepción, Thomas hizo un brindis. Por la familia, dijo, levantando su copa. No por la familia que creemos que debería ser, sino por la familia tal y como es, imperfecta, complicada, pero real y llena de amor. Por la familia, repitieron todos. Y mientras sonaba la música, los niños jugaban y los adultos charlaban, Rachel miró a su alrededor y se maravilló de cómo podía cambiar la vida. Hace un año, era una mujer destrozada y perdida en el dolor. Ahora era esposa, madrastra, parte de una familia no tradicional, pero hermosa a su manera. Pensaba en Lily como siempre lo había hecho, pero ahora el dolor se había transformado en algo más suave, no en olvido, nunca en olvido, sino en gratitud. Gratitud por la vida que habían compartido, por breve que fuera, y gratitud por haber encontrado un propósito en honrar su memoria ayudando a otros niños. ¿En qué piensas? Thomas la sacó de sus pensamientos, rodeándola con sus brazos. Que soy feliz, respondió Rachel, apoyando la cabeza en su hombro. Verdaderamente feliz. No creía que fuera posible volver a hacerlo. Yo tampoco, admitió Thomas. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Las niñas corrieron hacia ellos, tirando de sus manos, queriendo que se unieran a la diversión. Y ellos fueron, riendo, dejándose llevar por la energía y la alegría de las niñas. Jennifer los observaba desde lejos y sonrió a su nuevo novio. Son felices, comentó él. Lo son, y nuestras hijas también lo son. Eso es lo único que importa. Esa noche, cuando todo terminó y las niñas finalmente se durmieron, agotadas pero felices, Thomas y Rachel se sentaron en el jardín de la mansión. Gracias, dijo Thomas de repente. ¿Por qué? Por salvar a mis hijas, por salvarme a mí, por darnos una segunda oportunidad para ser felices. Rachel le tomó la mano. Tú también me salvaste, más de lo que imaginas. Cuando entré en esta casa por primera vez, solo estaba sobreviviendo. Tú me diste una razón para volver a vivir. Se quedaron allí, bajo las estrellas, tomados de la mano. Dos supervivientes que se habían encontrado en el momento más oscuro, que habían construido algo hermoso a partir de las cenizas de su dolor. Y aunque el futuro era incierto, aunque sin duda les esperaban más retos, había una cosa que tenían clara. Los afrontarían juntos, como una familia, como compañeros, como almas que se habían reconocido y habían decidido quedarse juntas. Porque, al final, no importaba cómo había comenzado la historia. Importaba cómo habían decidido continuarla, día a día, momento a momento, con amor, con paciencia y con la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Fin de la historia. Y ahora, querido oyente, cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Crees que Thomas y Rachel tomaron las decisiones correctas? ¿Cómo habrías manejado tú la situación con los trillizos?
Comparte tus experiencias y opiniones en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta y lo más importante, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Tu participación es muy importante para nosotros.